Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. licenciado. Buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Llegamos ya al viernes 10, digo, ¿qué viernes? Lunes 10 de agosto del año 2020. Eh, Entramos prácticamente en la recta final, si podríamos llamarle de esa forma, de esta primera unidad que trae consigo pues un par de trabajos que tienen ustedes que cumplir, que hacer y también trae la prueba, la primera evaluación parcial. De eso pues vamos a platicar hoy. Hoy prácticamente va a ser una clase de aclarar algunas dudas en torno a los trabajos que les he puesto en Classroom. Y pues cómo vamos pues agregando contenido para su examen parcial. Bueno, parte de los avisos parroquiales también, o los anuncios, como yo le llamo, es que por favor ya no contesten el diagnóstico, porque todavía hay personas que están contestando el diagnóstico y la verdad es que se les agradece, pero demasiado tarde, ya no me sirve, ya lo analizamos incluso acá con el resto de sus compañeros y pues se debió hacer en el tiempo previsto, ¿sí? Eh, bueno, tenemos entonces que les he puesto, repito, ahí en Classroom las tareas que están programadas para los próximos días y una de estas tareas justamente que es la primera en su orden es un laboratorio que tienen que hacer sobre las estrategias de manipulación de masas que ya pues analizamos acá. Ya ustedes seguramente lo reforzaron incluso con el video que les pedí que vieran y con la lectura de los reportajes que les pedí que también hicieran, que yo espero que lo hayan hecho durante el fin de semana, ¿verdad? Y que ya ustedes, pues ese tema lo tengan bastante claro. Entonces, esa tarea está programada para el 14 de agosto del año 2020, obviamente, ¿verdad? Que es la próxima semana, ¿sí? Así que, por favor, deberán cumplir en tiempo con eso. Quiero pedirles por favor que se apliquen en cuanto a, primero a la fecha, a la hora que está programado el cierre de esa tarea, porque muchos se confían y lo entregan fuera de tiempo y entonces eso no está bien. Precisamente parte del iniciar haciéndoles conciencia en el curso fue reforzar esa parte de valores, ¿no? La puntualidad, la disciplina. Entonces, me reservo el derecho de no calificar y obviamente pues no ponerle puntuación. O sea, tendría cero alguien que presente la tarea fuera de tiempo. Se los estoy anticipando, ¿verdad? Esto porque también muchas veces el sistema o casi siempre cuando va fuera de tiempo no registra, solo registra que ustedes intentaron enviar la tarea, pero no registra la tarea en sí, o sea, los documentos que quieran juntar, pues no van. Entonces, se corren ese riesgo. Así que, por favor, les reitero que se apliquen con eso. Um, Pregunto, ¿ya leyeron seguramente en qué consiste la tarea? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y de la mano también pregunto, ¿qué les pareció el video que vieron de México, ¿no? De las estrategias de manipulación de masas, que repito, cualquier parecido con Guatemala es justamente la coincidencia exacta, ¿verdad? Que me opinen sobre eso y si tienen alguna duda sobre esta tareita que tienen que hacer, si ya leyeron en qué consiste la tarea, por favor. Si están ahí, ¿verdad? Hoy no les pedí que activaran cámara. ¿Quién comienza? Sí, licenciado, aquí estamos. A ver, Ruth. No, de la tarea no tengo dudas, solo con la siguiente del radio.
drama. ¿Con la siguiente qué? La que era radio reportaje, creo que es. Ah, perfecto. Eso vamos a hablar en más. Es el siguiente punto. Ajá. Ah, bueno. ¿Alguien que tenga alguna duda con lo de la tarea? ¿Estamos claros? Bueno, Sí, estamos. Sí, Lick. va, perfecto. Bueno, si necesito, por favor, que sí esté claro eso, porque, miren, muchas veces por, no sé, timidez o lo que quieran y no se expresan acá, después tienen dudas y están escribiéndome en privado. O sea, por ejemplo, alguien me preguntaba si podía hacer la tarea, si podían hacer la tarea 3 personas. Y miren, las instrucciones están claras. Lean. Ah, bueno, eso es con el reportaje, eso es con lo otro, pero se los pongo de ejemplo porque muchas veces acá se dice que todo está claro y luego hay ciertas dudas, ¿verdad? Eh, Lean siempre las instrucciones, cuando les ponga guías de trabajo también leanlas bien, ¿verdad? Porque pues luego se están con esta serie de dudas o se intenta cambiar las reglas del juego y no, ¿verdad? Tampoco se trata de eso. Bueno, entonces, estando claros con lo del laboratorio, pues demos por concluido el tema. Solo quiero reiterar que, por favor, no se atengan, si no vayan a estar corriendo a última hora, porque aunque es algo bien sencillo, ¿verdad? También muchas veces se confían y pues algo pasa y sobre todo ahora que todo es digital, pues tienen problemas, ¿verdad? Y luego pues una serie de excusas y es complicado, ¿verdad? Entonces, por favor, aplíquense con eso. Bueno, lo siguiente, el radioreportaje. A ver, ahora pues planteé su duda. Ruth era, ¿verdad? No, licenciado, no es duda, sino que solo le iba a informar que no hemos realizado radio reportaje. Ah, perfecto, sí. Ajá. Ok. ¿Nadie de la clase en ningún curso? ¿Nada? Pues no, ¿verdad? Dentro de Porque, la escuela, no. bueno, sí, miren, eso sí realmente es preocupante y les voy a decir por qué. Y yo me lo sospechaba. Fíjense que justamente ahorita estamos en la etapa en la segunda. Licenciado. Adelante, Oscar. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo sí he realizado 2 o 3, pero no de manera así, diciéndolo de forma técnica universitaria, sino que en tiempo atrás he realizado unos cuantos, pero en algunos cursos que llevé en el INTECAP. Entonces, no Ujú. sé si usted desea que yo, o sea, se haga conforme la poca experiencia que tengamos nosotros o la que no tengan algunos y logren investigar, o si usted nos puede dar algunos tips de cómo elaborarlos. Ok, perfecto, gracias, Oscar. Vean, sí, pues sí preocupa porque fíjense que, y no es nada nuevo, o sea, en otros años ha sido la misma situación. Y les decía, actualmente estamos en la segunda, ¿qué es? Temporada, etapa o segunda oportunidad para exámenes técnicos de graduación de la carrera técnica, ¿verdad? Y pues los chicos entre los formatos que escogen o se les asigna, pues está el radioreportaje. Y nos hemos dado cuenta que cuando presentan su trabajo, la mayoría pues anda bateando, la verdad, en cuanto al formato en sí, no lo manejan. Y eso me ha dado a mí la pauta en darme cuenta de que antes de llegar a mi curso, pues no han trabajado ese formato. Eh, es lamentable porque ya es un cuarto semestre y se debiese a estas alturas que ustedes al menos un radioreportaje ya hubiesen producido, ¿verdad? O sea, pero bueno, ni modo, o sea, así están dadas las situaciones y para dónde. Eh, Entiendo que en el curso de locución pues se enfocan más en la técnica y todas esas cosas. Aparte de mi curso antes, algo similar, creo que por ahí redacción radiofónica, ¿no? Pero hasta ahí, ¿verdad? Después pues todos los otros cursos pues quizá no tengan alguna vinculación con esto, pero bueno. En vista de lo anterior, yo lo que he hecho desde hace unos años para acá es que buscando materiales que pudieran servir, porque el problema es que el tiempo no nos ayuda. Me explico, o sea, yo no puedo pasarme 3, 4 clases explicándoles cómo hacer un reportaje.
porque tampoco, tampoco es como que lo medular de mi curso, ¿me comprenden? O sea, yo asumo a estas alturas que ustedes ya saben, ya manejan el formato, ¿verdad? El género, y que a estas alturas, pues conmigo, pues nada más es hacer práctica, me explico. Entonces, porque a mí, más que la producción, digamos, radiofónica en sí del formato, yo lo que quiero evaluar es la parte periodística, ¿sí? ¿Comprenden? O sea, pero obviamente, pues presentada como tal, como un radioreportaje, ¿verdad? Me explico. Entonces, eh, pero si tenemos esa deficiencia, pues sí, algunos pues va a ser su primera vez y pues no tengan miedo, ¿verdad? Siempre hay una primera vez, así que no hay ningún problema. Yo lo que voy a hacer es que de hecho ya está, les compartí un documento que ahora voy a compartirlo acá. Les compartí este documento que están viendo, ¿sí? Sobre la estructura del reportaje en radio, ¿sí? Ese es un material muy valioso que yo lo tengo desde hace un par de años, ¿verdad? Y que me permite, pues, orientarlos a ustedes, ¿verdad? Acerca de cómo es que se hace un reportaje en radio. Comienza desde este breve resumen, miren, ¿verdad? Explicándonos qué es un reportaje, ¿verdad? En radio. Eh, Y luego, pues ya nos comienza a explicar la forma de cómo presentar el reportaje. Básicamente lo que habla el texto, ¿verdad? O lo que nos explica son las partes del radioreportaje. Nos indica que tiene pues una apertura, ¿verdad? Miren, es similar a la nota informativa, ¿verdad? Y pues esto, regresando a géneros periodísticos, ¿verdad? Que ya vieron eso, pues es parecido, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer acá es idéntico a lo que les explicaron en géneros periodísticos, ¿verdad? El reportaje es una ampliación de una nota informativa, ¿sí? Es darle más elementos a esa noticia que presentamos ya en una nota informativa, que fue muy escueta, muy resumida, muy directa, ¿verdad? Con las palabras, con las preguntas básicas, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. En el reportaje lo que hacemos es incluir más detalles, ¿sí? Por ejemplo, una nota informativa sobre un suceso común y corriente en nuestro país, un asesinato en un bus en el periférico, ¿sí? En una 203, para variar, ¿verdad? En aquellos tiempos. Mataron al piloto, ¿verdad? Entonces, una nota informativa más o menos sobre ese suceso iría de la siguiente forma. Eh, el señor fulano de tal, piloto de la camioneta o de la unidad de transporte colectivo de la ruta 203 que recorre el anillo periférico desde la universidad hacia tal punto en la zona 1, ¿verdad? Fue asesinado esta tarde por sujetos desconocidos a la altura del puente de periférico y la calzada Roosevelt, ¿verdad? Cuando realizaba su recorrido habitual, tarara, punto. Ahí ya tenemos la entrada de su nota informativa, ¿sí? Y ya dimos respuesta a por lo menos 3 preguntas básicas. ¿Qué, quién, cuándo y dónde? ¿Sí? Bueno, el cuerpo puede ser, ¿verdad? Según testigos presenciales del suceso, 4 individuos o 2 o 3, no sé, individuos abordaron la unidad de transporte a la altura de la Universidad de San Carlos y luego al llegar a la citada dirección o al punto antes descrito, desenfundaron sus armas y dispararon en contra del piloto porque éste se negó a entregarles el dinero que le exigían producto de una extorsión. Tarara, ya está. Entrada, cuerpo. Un cierre, por ejemplo, ¿verdad? Ojo, que el cierre tiene que tener igual la misma importancia que su entrada, igual es en el reportaje, ¿verdad? O sea, no tienen que olvidarse de eso y no tiene que ser un cierre nada más por salir del paso, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, puede ser, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos o de la Policía Nacional Civil, qué sé yo, los hechos violentos o los asesinatos en contra de los pilotos del servicio urbano se han incrementado en los últimos meses en un tanto por ciento. Es un problema que sigue aquejando a la sociedad guatemalteca porque afecta a Tarapa. Entonces, cerré mi nota con qué? Con un dato estadístico. O sea, es algo importante, ¿verdad?
Entonces, si eso lo llevamos a un reportaje, ¿verdad? Es parecido. Lo único que obviamente su entrada va a tener más elementos, ¿sí? Más detalles, ¿verdad? Sí. Eh, Sigamos con el mismo ejemplo, ¿verdad? En esa entrada ustedes pueden agregar incluso que eh, para el piloto quizá era su única forma de llevar sustento a su familia, tenía esposa, no tenía esposa, tenía hijos, dejó hijos huérfanos o no tenía, todos esos detalles, ¿sí? ¿Verdad? Que ustedes puedan conseguir para el cuerpo, por qué la policía no hace nada, por qué siempre en esa ruta, siempre ha sido una de las más violentas, por qué a ciertas horas, ¿verdad? Casi siempre o por la mañana, ¿no? Cuando se daban los asesinatos, recuerdan ustedes, casi siempre eran horas de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana, en fin, todos esos elementos, ¿verdad? Opiniones, ¿verdad? De gente que se dedica a estudiar el tema, de la misma población, qué piensan, cómo les afecta, en fin, ¿verdad? Es así en términos prácticos, es una explicación muy sencilla de cómo puede ir el asunto en cuanto a un reportaje. Y el documento obviamente habla de aspectos pues más técnicos, ¿no? Que se deben cumplir, da ejemplos incluso, ¿verdad? En algunas partes de cómo tiene que ir el trabajo, ¿verdad? Sí, vean. Eh, Explica algunos tipos de apertura, ¿verdad? Porque ese es otro detalle, pero repito, no nos vamos a detener en eso porque pues nos lleva mucho tiempo y tampoco es el propósito en sí del curso, ¿verdad? O sea, pero yo espero o se esperaría que en géneros periodísticos, ¿verdad? Que les hubiesen explicado un poco de todo esto. Hablando de los géneros periodísticos enfocados a medios escritos, porque esa es otra cosa que yo he visualizado desde hace años en la escuela, que cuando los cursos de géneros periodísticos, y yo ya tuve la oportunidad de impartirlos, ¿verdad? Se enfocan muchas veces a los géneros escritos, ¿verdad? Pero se deja de lado los géneros para televisión y para radio, ¿verdad? Y el periodismo es en general. Y no digamos ahora que también tenemos la parte digital, que la redacción también implica otra exigencia del periodista, ¿verdad? Pues en esta parte nos habla de los distintos tipos de apertura, ¿sí? Hay apertura de resumen, apertura de sumario, la apertura narrativa, ¿sí? Etcétera, ¿verdad? Igual hay unos ejemplos, la apertura descriptiva, ¿sí? Y pues acá miren, hay un ejemplo acá, ¿verdad? ¿Sí? La apertura de contraste, apertura de pregunta, la apertura de apelación directa, etcétera, ¿verdad? Apertura de cita, ¿verdad? Y miren, hay un sinfín de ejemplos de tipos, solo, o sea, solo para la apertura, ¿sí? Para que se den cuenta. Luego está el desarrollo, que sería en la nota informativa el cuerpo, ¿sí? La parte del centro, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Igual, acá nos explican cómo se desarrolla, valga la redundancia, ¿verdad? Esta parte, ¿sí? Hay también tipos de desarrollo, vean, por bloques, ¿sí? Eh, de- Desarrollo cronológico, ¿verdad? Que obviamente es ir narrando, ¿verdad? En el tiempo. El desarrollo de contrapunto, el desarrollo por escenas, el desarrollo por casos, ¿verdad? Y luego pasamos al cierre, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, que no tienen que dejarlo, que porque es el cierre, digamos, que sea, y lo llenamos con cualquier cosa, no, ¿verdad? Siempre tienen que dejar algún dato o algunos datos igual importantes para el cierre. Miren, es la parte final del reportaje, es el broche de oro con que se cierra y que hace sentir al oyente que no faltó nada importante por tratar. Y así les explica en qué consiste el cierre. Y también nos da algunos tipos de cierres. Vean, el cierre de retorno, el cierre de conclusión, el cierre de caso, el cierre de moraleja, el cierre de actuación o instancia a la acción, el cierre de incógnita, el cierre de proyección o futuro, el cierre anticlimático. Vean, ¿sí? Y aquí pues está la bibliografía. Le repito, este es un valioso material que seguramente si le hacen ustedes una leída así a conciencia, ¿verdad? Un buen repaso, les va a servir mucho. No es extenso, son apenas 22 páginas. Esas se las leen así en una tarde romántica de sábado, despejado, ¿verdad? Si la lluvia lo permite por estos tiempos.
y verán que les va a dar el camino para lo que tienen que hacer ahorita y a futuro cuando tengan que presentar su examen técnico, si optan o si les asignan este formato, ¿sí? Porque, repito, la mayoría, por no decir casi todos, batean porque no le atinan al formato. Hacen una buena investigación periodística, pero la forma como lo presentan, algunos paran siendo una especie de, pues de crónica en algunos casos. A veces hacen algo híbrido entre crónica y documental, a veces lo confunden con la radiorevista y nada que ver, ¿verdad? Que lo vamos a ver también más adelante. Así que, repito, el documento ya está ahí en Classroom, se los puse en el tablón de anuncios y también está en la parte de los materiales del curso, ahí lo pueden buscar, ¿verdad? Para que, repito, le hagan una buena lectura y seguramente les va a dar el camino para producir su reportaje. Eh, También pueden ustedes apoyarse con escuchar algunas producciones que se han hecho en formato reportaje, ¿sí? En Internet hoy en día abundan, ¿sí? Hay un sitio, y eso sí seguramente estoy seguro que ya se los han mencionado en locución y ahí les ha servido. Hay un sitio que se llama Radialistas.net, algo así, ¿verdad? Entonces, ahí busquen, ¿verdad? Radioreportajes, o si no, en algunos sitios de radios internacionales, ¿verdad? Busquen ejemplos de radioreportajes y pues seguramente van a encontrar. Pero, repito, básicamente si regresamos a géneros periodísticos, en términos prácticos, el reportaje es ampliar una nota informativa, es darle más elementos, ¿verdad? Y aquí lo que va a variar es que lo vamos a presentar para radio, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, obviamente, pues la redacción ahí sí ustedes tienen que cumplir con lo que ya saben de redacción radiofónica, ¿verdad? Que eso sí entiendo que ya vieron, ya llevaron un curso de redacción radiofónica, entiendo. Entonces, ahí tienen que aplicar eso, ¿verdad? Igual acá en mi curso más adelante hacemos un repaso de algunos aspectos que yo considero les van a servir en cuanto a redacción para radio, ¿verdad? Pero obviamente por el tiempo, pues no se abarca mucho, ¿verdad? Pero pues algo también les queda de eso. ¿Dudas, preguntas? ¿Están ahí? Está claro, licenciado. Sí, está claro, licenciado. ¿Está claro? ¿Está claro como la horchata? No. Bueno, preguntan acá, licenciado, ¿hay que grabarlo? Sí, por supuesto, vean, por eso insisto, vayan al trabajo en Classroom, ahí está la guía, ¿sí? A estas alturas ya debiesen haber leído la guía de trabajo. E insisto, ¿sí? Porque alguien me lo preguntó. Yo puse la opción, vamos a hablar ahora aprovechando de la presentación del trabajo. Puse la opción porque estamos en esta modalidad virtual y por la distancia que muchas veces se nos complica el podernos reunir, aunque ahora pues no me van a dejar mentir que con esto de la apertura ya de la economía y todo eso, ya casi todos estamos en modo normal, un poco anormal. O sea, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces, las limitantes que teníamos hace 15 días, ahora ya no las tenemos. Solo es de tomar nuestras precauciones, ¿verdad? Y creo que podemos movilizar si es necesario para poder cumplir con hacer una entrevista o qué sé yo. Ojo, tomando las medidas de precaución necesarias. Pero aún así, yo considerándolos, di la opción que lo puedan hacer en pareja, ¿sí? Eso en otros años, cuando es presencial y que estamos allá en el campus, pues no, ha sido individual. Cuando hablo que tienen la opción, ¿sí? ¿Verdad? Es que si alguien lo quiere trabajar solo, no se preocupe, lo hace solo, no hay ningún problema, ¿verdad? Que a lo larga es lo ideal, ¿sí? Pero, repito, si algunos pues quieren trabajarlo en pareja, ¿verdad? Lo pueden trabajar en pareja, ¿verdad? Hasta ahí nada más, porque, insisto, me estaban ya preguntando si podían hacerlo 3 personas y no, pues o sea, tampoco es feria, ¿verdad? Entonces, por favor, aplíquense con eso, ¿sí? Ahí está la guía, en Classroom, ahí está la guía de qué es lo que tienen que hacer. Yo les
Es más, por aquí la tengo. Voy a ver si... vamos a ver. Nocturna. Aquí está. Miren. Vamos a ver la radio reportaje. Acá está. Bueno, dice instrucciones. En guía adjunta con tiempo. Les compartiré material sobre el radioreportaje. Es lo que ya así rapidito les hice una explicación y que ustedes tienen que leer, es el documento, aunque yo puse ahí que suponía que ya habían trabajado algo de esto. La guía dice de la siguiente manera. Voy a ver si se las puedo compartir acá y la vamos viendo. A ver. ¿Dónde está? Permítanme que no la... Vamos a ver, permítanme que no hay nada ahorita para compartir acá. Vamos a ver si tiene que ser de Chrome. Ah, sí, acá está. Ahí está. Sí están viendo, ¿verdad? Sí, licenciado, sí se ve. Ok. Bueno, vean, pues esto es lo que ya ustedes tienen ahí en Classroom, ¿sí? Vamos a verlo así rapidito. Valor 10 puntos. Vean, aquí se juegan ya los primeros 10 puntos. Con el laboratorio que antes les expliqué, son 5 puntos. Aquí vamos por 10 puntos, ¿sí? Fecha de entrega según programa, ¿verdad? Que igual ahí está en Classroom. Producción de un radioreportaje informativo. Acá arriba dice, miren, parejas o individual. Producción de un radioreportaje informativo cumpliendo con las técnicas de producción y postproducción que ya conocen, que es lo que les digo que yo suponía, ¿no? O supongo. Lo explicado en clase y lo estudiado en el folleto PDF proporcionado para este y otros fines, que es el que ya les compartí. Cuando digo este y otros fines, es porque ese material también va a ir va a ser objeto de examen en el primer parcial. Entonces, por eso es que lo tienen que leer para que les sirva para el trabajo y para el examen parcial. Temas sugeridos, ojo, sugeridos, no quiere decir que estos sean a puro tubo los temas que tienen que trabajar, pero siempre me gusta que hagan trabajos de actualidad, ¿sí? Que tengan que ver con los sucesos, con los hechos actuales, ¿sí? Y esta vez, a veces les sugiero 4, 5, esta vez me permití sugerirles 3 y un tema libre. El tema número 1 que yo les sugiero es el COVID-19 o la COVID-19, cualquiera de los términos que utilicen está bien, y su impacto en la economía nacional, ¿verdad? Ese sería como el tema general y de ahí todos los ángulos que le puedan dar a esa noticia. Tema número 2, el COVID-19, sus orígenes y efectos en la salud. Ven que aunque es el mismo tema, tiene diferente enfoque, me explico, ¿sí? ¿Verdad? El tema número 3, primeros meses del actual gobierno encabezado por el doctor Alejandro Yamatei. Y ustedes lo pueden enfocar cómo le ha ido con la economía, cómo le ha ido con este coronavirus, con la seguridad, etcétera. Todo lo que nos puedan presentar de ese tema. Y el cuarto es un tema libre, ¿sí? ¿Qué quiere decir con que es tema libre? Que ustedes tienen la opción de escoger un tema X, cualquiera, pero ese tema tiene que cumplir con ciertas condiciones. Primero tiene que ser un tema igual actual, ¿verdad? Un tema que en los últimos días haya causado cierto impacto, ¿verdad? En la vida nacional, ¿verdad? O sea, tienen que cumplir con esas características. Ojo, y bueno, esta vez espero que no tenga, que no se dé, pues, pero cuando lo hacemos allá en el campus, siempre reitero eso, en los últimos años lo he dicho, no quiero temas que tengan que ver con la escuela de comunicación, ¿verdad? O sea, temas como que, no sé, lo de la nueva administración o la administración pasada y que van y entrevistan a los docentes, a sus compañeros estudiantes. No, ¿verdad? O sea, desde hace un par de años he reiterado eso y lo analizamos una vez en una reunión de docentes y llegamos a la conclusión
que ya es tiempo que los estudiantes trabajen temas un poco más de impacto, o sea, que sacarlos de esa zona de confort, ¿verdad? Porque antes era, y me incluyo, en mis tiempos, nos dejaban, hay que hacer un reportaje o una noticia, vamos a entrevistar al director sobre X cosa. Y a veces el director está ocupado por cortesía, por educación, nos atienden y todo, pero muchas veces igual están para otras cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Segundo, que piensen que su tema lo están trabajando ya en un medio de comunicación formal. Sé que van a tener limitantes en cuanto a equipo, grabaciones y eso, pero que lo traten de hacer lo mejor posible. Por eso es que sugiero estos temas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá con los temas? No, licenciado. Sí. Entonces, se podría decir que aunque sea tema libre, tiene que tener como hasta cierto punto el tema un impacto social. Así es, sí. Por ejemplo, miren, y muchos otros años lo han hecho, han trabajado temas comunitarios. En la comunidad donde viven seguramente hay más de algún problema, ¿sí? Que no hay agua entubada, que la inseguridad, que la basura, ya, esos son temas comunitarios, muy de la comunidad, y se prestan para trabajar este tipo de trabajos, valga la redundancia, periodísticos, ¿verdad? Entonces puede ser también un tema comunitario, ¿sí? ¿Alguien más? Lick, yo tenía una duda antes ¿Sí? de como empezar a desarrollar mi idea. Yo pensaba como tema libre tal vez la industria callcentera, pero no sé si usted me aconseja ampliar más o me dirijo a otro tema. No, puede ser, ¿verdad? Y le da, dependiendo del ángulo, el enfoque que le dé, ¿verdad? Lo puede ver puede darle, por ejemplo, el enfoque desde el punto de vista humano. Yo no sé, nunca, pues no he trabajado en un call center ni nada de eso, pero hay ciertas historias, pues, que no son tan humanas que se escuchan, ¿no? De hecho, algunos le llaman las maquilas de la era moderna, una cosa así. O sea, el enfoque que usted le dé, ahí es donde está el gancho, ¿sí? O sea, porque piensen en la audiencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Me explico? ¿Verdad? O puede ser al revés, de repente y como que la oportunidad que han tenido el país y que han sido pues el soporte para muchos, han generado empleo, qué sé yo, ¿verdad? O sea, puede enfocar tanto lo positivo como lo negativo, ¿sí? Y eso es algo bien importante, ojo, en su reportaje, ¿verdad? Siempre el equilibrio periodístico, ¿verdad? Siempre en una noticia habrá cosas buenas y cosas malas. Entonces, ¿verdad? Eso también lo tienen que tomar en cuenta. ¿Alguien más? ¿No? Seguimos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? ¿Sí? Apaguen micrófonos, por favor. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Todos los trabajos deben durar entre 6 y 8 minutos. ¿Sí? No más ni menos. Y les voy a explicar por qué. ¿Sí? Cuando ustedes alguna vez estén trabajando en un medio de comunicación formal, radio, televisión, prensa escrita, como sea, y les dicen, si es en radio o televisión, les dicen, mira, necesito que vayas a hacer este trabajo, esta producción, este reportaje, y tenés 5 minutos. Son 5 minutos, o sea, no es más ni menos, son 5 minutos. Y parte del éxito que ustedes van a tener con esa producción es cumplir a cabalidad con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué es importante el tiempo? Porque seguramente el productor ya está pensando en el espacio que les va a dejar. Y supónganse que su reportaje va si es de 5 minutos, va a las 11:54 para que termine más o menos 11:59, poquito que una cortinita por ahí y van al corte de las en punto, ¿sí? Entonces el productor ya está pensando en ese espacio, en la parrilla, ¿sí? En la producción. ¿Y qué pasa? Resulta que su reportaje se pasó de los 5 minutos, ¿verdad? Dura 9 minutos y se pasó de la hora en punto. Y resulta que a la hora en punto hay anuncios. Hay un detalle, no sé si ya lo saben, pero las radios ponen sus anuncios a la hora en punto, a las y 20, a las y 40, ¿sí? A las en punto y 20 y 40. Es decir, cada 20 minutos hay un corte comercial en las radios y hagan el ejercicio.
cuando estén en anuncios en una radio, cambien a las otras radios y de 5 radios que cambien, 4 van a estar en anuncios al mismo tiempo. Esa es una regla que hay, ¿verdad? A nivel general. ¿Y qué pasó? Su reportaje se pasó, ¿sí? Y resulta que a las en punto tenía que sonar Cerveza Gallo, Caña Real, de los que hemos hablado, ¿verdad? Cementos Progreso, Claro, Tigo. Solo ahí vamos 5 monstruos, ¿sí? ¿Verdad? Y estas empresas muchas veces pagan a otras empresas que hacen monitoreo, ¿verdad? De pauta para que les lleven ese control. Y esas empresas están pendientes de su radio y pendientes que a las en punto, a esa hora, en ese corte comercial que va a sonar a las en punto, porque así les dijeron, ¿verdad? Cuando contrataron el espacio publicitario, ¿verdad? Y resulta que no, porque su reportaje se pasó y fue sonando el anuncio después no solo fue el último, ¿verdad? Y sonó como a las y 10. Entonces la empresa viene y hace su informe, ¿sí? Y cuando llega al cliente, ¿verdad? Entonces, esos detalles son los que hay que cuidar, porque viene el cliente y reclama a la radio. Mire, ustedes me ofrecieron que mi anuncio iba a sonar entre 12 y 12 y 5 y 12 y 4 minutos en ese espacio. Y sonó a las y 10. No me están cumpliendo con el contrato. ¿Qué pasó? ¿Quién falló ahí? Es que, mire, le encargamos un reportaje a un reportero y se pasó igual, entonces, etcétera. Me explico. Les cuento esto porque es parte de lo que pasa en los medios y porque parte de una buena producción es cumplir, ¿verdad? Con los tiempos, ¿sí? Con los tiempos, ¿verdad? Cuando alguna vez produzcan un programa, ¿verdad? Eso es clave, ¿sí? ¿Verdad? Los cortes a su tiempo, ¿verdad? Iniciar el programa en tiempo, terminarlo en tiempo. Que se emocionaron y se les pasó el guión y tenía que terminar el programa igual a las y media y terminó pasado 5 minutos. Eso no es una buena producción, ahí hay un error de producción. Bueno, entonces eso para ¿por qué lo del tiempo? Aquí aprovecho antes que se me olvide, parte de hacer un buen trabajo en cualquier producción radiofónica o televisiva es hacer una planificación, que yo también espero que a estas alturas ustedes pues ya tengan algunos tips de cómo planificar antes de hacer una producción. O sea, cuando vamos a hacer una producción radiofónica o de televisión, no nos tiramos al agua solo con lo que tenemos en la mente. No, tenemos que plasmarlo por escrito, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, acá en este caso, ¿verdad? Y de eso también pueden encontrar ejemplos. No sé si el material que les comparto, no recuerdo si lleva algo de eso, pero también pueden buscar en internet cómo hacer una planificación para una producción de un radioreportaje, ¿verdad? Para radio o televisión y algo van a encontrar por ahí. Pero digamos, una planificación iría en la línea de, bueno, mi tema general, el COVID-19, tarará, ok. Tiempo de 6 a 8 minutos, ok. Posibles fuentes. Fuentes de gobierno, Ministerio de Salud, puede ser la ministra, la vocera del ministerio, un médico, tarará. Otra fuente, un paciente que se recuperó de COVID, ok, ¿verdad? Paciente recuperado de COVID. Otra fuente, ¿verdad? No sé, los medicamentos que se pueden tomar, bueno, un químico biólogo, un farmacéutico, qué sé yo, ¿verdad? Efectos en la salud, otra fuente, y así. Entonces hago mi esqueleto, hago mi esquema, ¿sí? De mis fuentes, qué temas voy a abordar, tarará, ¿verdad? Entonces ya con eso, el siguiente paso es ir a recopilar esa información, ¿sí? Pues ya me voy. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir presencial, voy a hacer una cita, ¿verdad? Nos vamos a poner de acuerdo, nos juntamos, le hago la entrevista, ¿sí? Yo ya llevo planeado qué le voy a preguntar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no hacemos esa planificación, resultamos preguntándole un montón de cosas y nos tardamos una hora con una fuente, que después nos juntamos con un montón de información, imagínense, con un audio de una hora y solo quiero 30 segundos para una cuña. Entonces se les va a complicar y no van a poner qué poner. ¿Me explico? Abusando de la redundancia. Bueno, entonces por ahí va más o menos el asunto, ¿verdad? Para que hagan un buen trabajo. ¿Qué se va a calificar? Vamos a calificar investigación periodística, redacción, contenido y sobre todo el uso de fuentes informativas.
Un reportaje tiene que estar enriquecido por la mayor cantidad de fuentes informativas que puedan conseguir. Una fuente dice negro, bueno, vamos por la fuente que nos diga blanco, para que haya ese equilibrio, me explico, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, todos los ángulos posibles que nos puedan dar, ¿verdad? Del tema que vayan a escoger. Eso va a enriquecer su reportaje. Tomar en cuenta sus elementos de producción y postproducción, entre paréntesis, efectos, música de fondo, cuñas, etcétera, que sean acordes al tema. Me explico. Si van a hablar de las muertes por COVID-19, no me vayan a poner las mañanitas de fondo, pues yo sé que es algo exagerado, ¿verdad? Pero para que lo tengan claro, ¿sí? Ahí el locutor se convierte en productor, ¿sí? Acá ustedes están haciendo toda la producción, ¿verdad? En los medios antes se daban el lujo de tener un redactor, un productor, un editor, etcétera. Y a ustedes solo les pedían, mira, redactate el reportaje. Aquí está el guión. Bueno, mira, iban con el productor, aquí está el guión, mira, entonces vestirlo, ponerle la música, efectos, va. Me explico, aquí no, ustedes hacen todo, ¿verdad? Entonces se convierten en productores, ¿verdad? Entonces, cuando ya tienen ese esqueleto, ya tienen su guión y todo, bueno, hay que vestirlo. Bueno, hacen la locución, bueno, le ponen música de fondo, le ponen efectos, tarara, ¿verdad? Las cuñas de sus audios, ¿verdad? Ojo, hay una técnica que insisto, pues yo esperaba que ya lo supieran, pero hay una técnica que se usa y es que su fondo musical sea solo en su locución. Cuando metan cuñas, ¿verdad? X tema, por ejemplo. Al respecto, el ministro de Trabajo explicó que la situación en el país va a mejorar en los próximos días. Ok, en su locución, ahí está el fondo musical. Cuando entra la cuña del ministro de Trabajo, que ya anunciaron, sacan el fondo y dejan solo el audio en seco, ¿sí? Esa es una técnica, así que muchos la usan, otros no, pero funciona y queda muy bonito. Por favor, entonces, que todo sea acorde al tema, ¿sí? Sus fondos musicales, sus cuñas, etcétera. Aquí, y miren que lo puse en negrita, subir el proyecto a esta plataforma que se llama SoundCloud, que seguramente ustedes ya la manejan, ya la han usado. Pueden abrir una cuenta, pues aquí puse grupal o en pareja, ¿verdad? Pero en este caso es individual o en pareja, ¿sí? Para que puedan subirlo ahí. Si ya tienen una cuenta, cualquiera de los que lo hagan, o si es individual, ahí mismo lo suben, no tienen que abrir otra, ¿verdad? Porque al final de cuentas, donde esté, lo que yo necesito es poderlo escuchar. Ojo, lo que sí necesito es que se aseguren de hacerlo bien, porque me ha pasado que muchas veces, según ustedes, lo subieron bien, pero cuando yo ya quiero escuchar el trabajo, no aparece el link. Bueno, el link sí, pero no hay nada, me explico. Entonces no puedo escuchar nada, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Subir juntamente con el link, ¿verdad? Del audio respectivo, el guión, ¿verdad? Del trabajo que realizaron. A Classroom todo, ¿verdad? Con letra Arial 12, renglón 1.5, redactado con las técnicas de guión que ustedes ya conocen, ¿verdad? Para el trabajo escrito, seguir estos pasos. Miren, creo que es el único trabajo donde les voy a pedir esto, porque quiero ver también cómo están en cuanto a poder redactar una carátula, que a cualquiera dirá ahorita, pero, o sea, ¿quién no va a poder hacer una carátula en estos tiempos? Increíble, pero hay gente que llega a la licenciatura y no sabe redactar una carátula adecuadamente. ¿Por qué esto? Porque esto que es pura forma. Porque cuando hagan su tesis por una carátula mal hecha, les regresan los trabajos y les lleva tiempo para volver a corregir eso. Adjuntar la guía que les puse. Por favor, me la adjuntan para poder ver que siguieron los pasos, ¿verdad? Al trabajo. Me redactan una introducción, ¿verdad? Por favor, introducción al trabajo, porque muchas veces en la introducción me ponen explicaciones del radio reportaje, me dan conceptos del radio reportaje, etcétera, y se me pierden. No, es una introducción al trabajo, ¿verdad? Un objetivo, un general y dos específicos, ¿verdad? Objetivos, un general y dos específicos del trabajo, lo que ustedes persiguen con ese trabajo, ¿sí? Y el contenido que va a ser el guión, ¿verdad? Y conclusiones, ¿qué les deja ese trabajo? ¿Qué les deja esa experiencia? Unas 3, 4 conclusiones bien redactaditas, ¿verdad? Por favor, acostúmbrense a redactar por párrafos cortos, ¿verdad? Porque eso me sirve también para irlos ejercitando en redacción para radio. Preguntas generales de todo esto, porque ya nos agarró el tiempo y aún me quedan
bueno, hablar de lo del parcial. ¿Preguntas? ¿Dudas? Lick, disculpe, yo no sé cuánto tiempo podemos utilizar para hacer entrevistas de los 8 minutos. Eh, Vuelvo a explicar. Si son 8 minutos, y bueno, lo primero es hacer su planificación, ¿sí? Una fuente es un diputado, el diputado de la Comisión de Salud del Congreso. Bueno, ok. ¿Qué le voy a preguntar? Entonces, entre lo que van a platicar con él, ustedes ya tienen la pregunta clave que les va a servir para el reportaje. O sea, son sus recopilación de información, sus entrevistas, tienen que ser cortas, porque al final de cuentas, repito, ustedes lo que quieren de esa fuente, ¿verdad? Es lo que les va a servir. O sea, entre más corto sea, no se van a perder en ese mundo de información que puedan conseguir. La planificación es importante, ¿verdad? ¿Alguien más? Dice acá en el chat, licenciado, para hacer el guión, ¿usted quiere una forma específica? No, ustedes ya conocen algunas técnicas de hacer el guión y con cualquier técnica está bien. Eso sí, bien hecho, ¿verdad? Lick, otra pregunta, ¿qué tanto tiempo podemos abarcar de los 8 minutos en entrevistas? Creo que es la misma pregunta que nos hacían ahí ahorita. Pues ya como les expliqué, o sea, dependiendo cuánto tiempo le van a dar a esa fuente, ¿verdad? Pero todo depende de su planificación, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Todo está claro? ¿Son 10 puntos? ¿No? Bueno, yo les prometo, si se me olvida, de pronto alguien me acuerda, pero voy a ver si encuentro algún reportaje, algún link o algo que les pueda compartir como de ejemplo y que tengan una idea, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí. Ok. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, pasamos a lo siguiente. El examen parcial, ¿sí? El examen parcial, pensé que se iban a dar cuenta porque yo cometí un errorcito ahí en la primera publicación con la fecha, pero nadie me lo reportó. Después viendo el programa, pues lo rectifiqué, pues hasta yo me asusté porque dije, ay no, tan luego ya el examen parcial y todavía nos faltan un par de puntos, un par de lecturas. Y pues sí, o sea, el examen parcial está para una fecha posterior a la que su servidor había puesto, ¿sí? Está para el 28 de agosto. Entonces, digamos que estamos como en 15 días todavía, 22 días más o menos, ¿verdad? ¿Qué vamos a evaluar? Ya les he puesto un recordatorio de los temas que vamos viendo y los que falten, ¿verdad? Que yo considere, les voy a actualizo esa información y todo va a estar claro ahí de qué es lo que tienen que estudiar. Fijo, lo que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos? Motivaciones y fines de los medios de comunicación, información, desinformación, manipulación, las estrategias de Chomsky, por ahí vamos, los reportajes de Plaza Pública, que vean, hoy no me quedó tiempo de hacer el ejercicio, pero de una vez les digo, para el próximo martes, por favor, y los que no los han leído, léanlos, ¿verdad? Léanlos porque el próximo martes voy a hacer preguntas de esos reportajes, ¿sí? Al azar, ¿verdad? O voluntarios y por favor, ya tengo el cuadro, ¿verdad? Que con la primera tarea ya pues me sirve para hacer el cuadro y pues nada me cuesta imprimirlo y de una vez hacer ahí un checklist de cómo está la participación el próximo martes, ¿verdad? Eso fijo también va para el examen parcial. Hay otro documento que también les compartí, que si no lo han leído, por favor lean lo que se trata y tiene relación con lo de Plaza Pública. Se llama Monopolios de la Verdad. En ese documento, si no estoy mal, les dije que tienen que leer el capítulo Guatemala, ¿verdad? Porque aunque lo demás también es interesante cómo a nivel Centroamérica se han movido este tipo de temas, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es Guatemala, ¿sí? Entonces, creo que va de la página 99 a la 123, ¿verdad? Para que lean esa parte, ¿sí? Y también el martes vamos a platicar sobre esos dos documentos, ¿sí? Y hasta ahí vamos, ¿verdad? Si hay algún otro tema que veamos y que pueda entrar en el parcial, repito, yo actualizo el anuncio para que ustedes vayan al tanto. Para despedirme, pregunto, ¿dudas otra vez? Sí, yo, para ser sincero, no me había dado cuenta de lo del link de Plaza Pública, pero básicamente solo es ese link, solo es el artículo que sale en ese link No, o es algo no, más. no, miren, tienen que explorar
a veces se complica un poquito, pero aparece, esa es como una introducción. Luego tienen que ir a la parte donde ya les tira el primer reportaje y el segundo y así. O sea, es una serie, son 9 reportajes, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, Estamos. Sí, son gracias. 9 reportajes. Hoy no es solo uno. Dedican un reportaje a cada tema, o sea, a cada consorcio de medios, por decirlo de esa manera, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, por favor, para el próximo martes, repito, léanse los reportajes de Plaza Pública y el documento la parte que les indiqué de monopolios de la verdad que tienen relación, y sobre eso vamos a platicar el próximo martes. Si nos da tiempo, pues hablamos un poquito ya del otro tema que está en el programa, que es sobre la historia del radioperiodismo en Guatemala, que también es un tema que a estas alturas ustedes ya lo vieron en locución, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer nada más es un repaso así muy general, ¿verdad? Para, pues, refrescar un poquito el asunto. Que tengan buena noche, gracias por haberme acompañado. Entonces, nos vemos mañana, ¿verdad? Nos toca a primera hora. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Adiós. Muchas Feliz gracias. noche.